Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En la tarde de hoy tenemos un programa especial. Tenemos la participación de un colega contador, quien es escritor, es consultor internacional y presidente de Red Contable. Nos referimos a Fernando Catacora, quien está desde Estados Unidos con nosotros y va a estar compartiendo este programa en la tarde de hoy. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación y de verdad un gusto estar contigo para compartir cualquier tema que tú quisieras muy bien tocar en la profesión. Creo que el contador público es una de las mejores profesiones a nivel global. De hecho, se ejerce a nivel global y pues estamos viviendo un momento estelar en la profesión, como creo que ha sido los últimos 50 años por lo menos. Excelente. Fernando, sabemos que tú eres un profesional que desde hace mucho tiempo ha estado vinculado en lo que es la formación de los contadores a nivel de lo que es la región latinoamericana, como autor de 7 libros relacionados principalmente con contabilidad y tecnología. Pero el libro que más te ha dado a conocer en toda la región latinoamericana es tu libro de Sistema de Contabilidad. O sea, hablar de Fernando Catacora en todo lo que es la docencia del sistema de contabilidad es una persona bien conocida. Fernando, tú sabes que la Federación Internacional de Contadores ha estado muy interesada en precisamente los temas de normas para la formación de contadores. ¿Cómo podrías tú valorar la importancia de la educación como base para esas normas de educación o formación de los profesionales de la contabilidad? Sí, como probablemente es conocido por la profesión contable a nivel global, especialmente en Latinoamérica, existe el Instituto, la Federación Internacional de Contadores Públicos, que emite una serie de normativas. Entre todas esas normativas, en mi opinión, yo diría la más importante es la norma internacional de educación. Esa norma internacional de educación tiene tres, yo diría, de la más importante, que es la norma 2, 3 y 4. La norma 2, 3 y 4 están enfocadas a la formación del joven que está en la universidad a los 4 o 5 años de la carrera que en Latinoamérica en general varía en ese rango. Hay muchas universidades que tienen 4 años, muchas que tienen 5 años, inclusive alguna que otra, la carrera es de 6 años. Esa normativa internacional le dice a las universidades, a las instituciones educativas, no cómo deberían formar a los profesionales, sino las líneas educativas que deberían seguirse para tener un profesional global en temas como contabilidad, auditoría, tributación, finanzas, ética, tecnología, sin duda, y otras más, leyes, economía y otras más. Entonces, esas pautas que están en las normas 2, 3 y 4 de las normas de educación DIFAC son las que las entidades educativas deberían tomar en cuenta para efectos de formar el contador público, ya no diría del futuro, sino el de actual, ¿no? El del presente, ¿verdad que sí? Fernando, ¿cómo tú ves la práctica de la contabilidad de cara al desarrollo que ha tenido la tecnología en nuestros países latinoamericanos? Fíjate, a ver, quizás voy a hacer un resumen muy rápido de mi involucramiento con tecnología, ¿no? Mi sueño inicial era de hospital. No se dio esa experiencia y empecé a trabajar en una compañía de tecnología, lo que ahorita se conoce, una compañía de outsourcing tecnológico, ¿no? Y ahí me llamó muchísimo la curiosidad, ¿verdad? Me llamó la atención cómo funcionaba la computadora. Eso habrá sido de la edad de unos 17, 18 años, ¿no? Y a partir de allí empecé a ver las computadoras, la tecnología en general, pero más las computadoras, porque tecnología no solamente son computadoras, por cierto, ¿no? Con una especial atención, y a lo largo de mi carrera, de mis estudios y mi ejercicio profesional, definitivamente, desde esos inicios estuve convencido que la tecnología tiene un impacto definitivamente importante, no solamente en nuestra profesión, en cualquier profesión. En el caso específico de nosotros los contadores, ahora ya para hacer un salto, no hablar del pasado de los 80, 90, 2000, en el momento actual, por ejemplo, los contadores requieren conocer de lo que es cloud, concepto de cloud, concepto de nube, no desde el punto de vista de 10.000 metros de altura, sino realmente conocer las implicaciones que tiene desde el punto de vista económico, desde el punto de vista
tecnológico, desde el punto de vista de control interno, desde el punto de vista de costos y una serie de aspectos y factores que deben tomarse en cuenta cuando se están hablando de este tipo de ambientes. Por ejemplo, yo siempre a veces nombro, comparto cuando estoy hablando con colegas de este tema, de que las compañías tecnológicas, uno de los costos más, si no el costo más importante es lo que es los costos de almacenar en la nube, los costos de procesar información en la nube. Y esos acuerdos, por ejemplo, de arrendar computadores virtuales en la nube, tienen implicaciones, como decía, económicas e implicaciones desde el punto de tecnológico. La tecnología va evolucionando de manera permanente y los contadores deberíamos entender un poco más, ya centrándonos en la era actual, de los conceptos de cloud y los conceptos de la nube, porque toda compañía mediana o grande, con total seguridad, tiene algún tipo de relacionamiento con lo que es la tecnología en la nube. Fernando, sabemos que tú has estado ejerciendo la contabilidad en los últimos 20 años en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales software que utilizan, por ejemplo, las MIPYMES allá en Estados Unidos? Profesionalmente hablando, he tenido la suerte yo personalmente de utilizar SAP, Oracle, PeopleSoft, inclusive QuickBooks, que es un software muy utilizado aquí en Estados Unidos a nivel de pymes. QuickBooks, y tengo entendido que también en Latinoamérica en algunos países se utiliza. Eh, yo diría que independientemente de, bueno, y en otros países, en mi carrera previa a estar en Estados Unidos, utilicé BPCS y otros, GD Edwards y otros software locales en diferentes países. Pero mi conclusión es muy sencilla, todos los softwares funcionan con los principios generales. Lo más importante para un contador es tener los fundamentos contables sólidos, porque no es el software el que va a hacer la diferencia lo va a hacer en la aplicación, ¿verdad?, de los conocimientos teóricos, prácticos de un contador en una aplicación tecnológica. La aplicación tecnológica únicamente lo que va a hacer es facilitar la entrada de datos, el procesamiento de datos y la salida de datos. Ese concepto que nosotros aprendemos en la universidad de sistema, entrada, proceso, salida, eso aplica a cualquier aplicación de negocios en momentos actuales, ¿no? La gran diferencia, y eso aquí hay que resaltarlo, es que la capacidad de cómputo, la velocidad y el almacenamiento se ha quizá, no sé, extrapolado, o sea, convertido en 1000 o 2000 veces, no sé cuántas veces, comparado con 10 años, hace 10 años, hace 20 años, obviamente. Mi primera computadora personal era un 80286 que tenía, creo, algo así como 120.000 transistores. Ahí te estamos hablando de un procesador M2 o M3 de la SAP que tiene 43 billones de transistores. Entonces, los transistores de un procesador son las neuronas de un cerebro, de un ser humano. Entonces, los conceptos que ahora están de moda, de boga, todo el mundo habla de inteligencia artificial, son realidad, es por la capacidad de cómputo, la velocidad y el almacenamiento que tienen las computadoras actualmente. Entonces, nuevamente, el contador tiene que entender ese impacto y tiene que verlo en lo que es en la aplicación diaria de su trabajo, porque nuevamente los sistemas administrativos de cualquier tipo, contable o no contable, porque no solamente los sistemas contables, tienen un impacto importante en el ejercicio profesional. Si no se entiende cómo funcionan los sistemas, sencillamente, como probablemente, como decía mi mamá, te puede pasar los elefantes al frente y tú no te das cuenta, ¿no? Perfecto. Fernando, como tú has tenido experiencia profesional tanto en lo que es la aplicación de las NIF o los IFRS internacionales y en tu última, diríamos, etapa de ejercicio profesional, los últimos 20 años, como comentábamos, en la aplicación de los US GAAP, ¿cómo tú ves una práctica y otra? Sabemos que tú en el 2005 fuiste seleccionado por la AIC para el tema de lo que es la traducción de esas primeras normas que se emitieron. ¿Cómo tú ves la práctica en los dos sistemas? A ver, se ha hablado muchísimo de las normas internacionales, eh, pero fíjate, es una paradoja, ¿no? Cada país las trata de aplicar localmente. Ok. Cada país o emite un decreto de algún cuerpo regulatorio de la profesión contable o el Estado las adopta vía ley o vía decreto. Pero resulta que si tú te pones a ver fríamente la aplicación de normas internacionales en nuestros países, a veces se reduce al ámbito local. Y puedo poner ejemplos, ¿no?
el típico caso, no quisiera nombrar países para ser neutral de 100%. Cuando un país adopta una normativa, generalmente dice, vamos a adoptar la normativa hasta la versión 2020, 21, 22, la que sea. Eso es irrelevante. Eso hace que de alguna manera, entre comillas, que exista algún nivel de atraso en lo que es el conocimiento de la normativa internacional. Entonces, eso por un lado en caso de la normativa internacional. Segundo, en relación a la normativa internacional. La normativa internacional fue creada por norteamericanos. El segundo chairman de la anterior IASC era un socio de KPMG, por allá en los 70. O sea, la norma, de hecho, la Fundación IFRS, no sé si lo saben la mayoría, la Fundación IFRS es una entidad legal constituida en el estado de Delaware, en Estados Unidos. Si ustedes se revisan los estados financieros auditados de la Fundación IFRS, que es la organización padre que cobija toda esta ola de movimiento de normativa internacional, es una entidad de los Estados Unidos. Una entidad sin fin de lucro, por cierto. Entonces, por un lado, la profesión en Norteamérica fomentó en los 70 la creación de esta convergencia internacional. El acuerdo de Norwalk, que fue hecho, creo que por ahí en el año 2005 o 2006, no recuerdo, eso está público en la internet, yo generalmente no memorizo fechas, tenía ese hito, ¿verdad?, de tratar de converger los US GAAP con las normas internacionales. De hecho, la norma de ingreso, ellos se acordaron en su momento tener una convergencia en cierta normativa. Una era la normativa de ingresos y la normativa de arrendamiento financiero, que finalmente se dio. Los US GAAP permitieron, por un lado, en relación a esa normativa, los IFRS también. Entonces, para cerrar el punto, en mi opinión personal, la no adopción aquí en Estados Unidos de la normativa internacional tiene un impacto fuerte en lo que es la misma normativa internacional a nivel global, ¿no? Fernando, la Fundación IFRS funciona de forma independiente de lo que es la IFAC. Totalmente, la IFAC no tiene nada que ver. La Fundación IFRS es una entidad legal constituida en el estado de Delaware de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la IFAC es otra entidad legal constituida probablemente, no lo sé, en los Estados Unidos de Norteamérica también. Probablemente, no lo desconozco, pero eso es fácil de averiguar. Pero la Fundación IFRS es una entidad legalmente constituida en los Estados Unidos de Norteamérica, no en Inglaterra, por cierto. El IFAC tiene sus, diríamos, orígenes en Inglaterra y funciona las oficinas administrativas en Estados Unidos, precisamente en el estado de Nueva York. También tenemos la AICET, tú sabes, pues tú estuviste en Panamá en el último congreso. Unos amigos me dijeron que estuvieron compartiendo contigo por allá. ¿Cómo viste ese intercambio de conocimiento y de amistad con los contadores latinoamericanos? Yo creo que los gremios profesionales tienen una importante responsabilidad en el progreso de la profesión. Yo creo que se puede hacer más, la verdad. Hay que mirar a las nuevas generaciones, ver este proceso en función de lo que son los conceptos contables. La materia prima de esta profesión está en los jóvenes de 20 a 30 años. Los que hemos pasado ya más de la mitad de la vida útil, tenemos que tener el objetivo de transferir el intangible que tenemos por tantos años de ejercicio profesional. No sirve de nada, y eso es algo que lo digo siempre cuando estoy en algún tipo de charla o conferencia. El intangible que un profesional adquiere luego de 15, 20, 30 años de experiencia tiene valor cero si no se transfiere. ¿Y a quién se va a transferir ese intangible? A la nueva generación. Entonces, en la profesión contable en Latinoamérica, aproximadamente deben graduarse al año, digo desde México hasta Argentina, un número de aproximadamente 300.000 jóvenes. Esa es la profesión contable en Latinoamérica. Palabra más, palabra menos, ese ejercicio lo he hecho. Recuerden, si ustedes van desde México hasta Argentina, 300.000 contadores se gradúan en toda la Universidad de Latinoamérica. Perfecto. Fernando, vamos a querer también tratar contigo todo lo que es la taxonomía del profesional de la contabilidad, pero esa parte queremos tratarla luego de estos consejos comerciales. Volvemos ahora.